Bienvenidos de nuevo a otro vídeo de la convocatoria latinoamericana de divulgación de artes escénicas para YouTube. Y esta vez Alejandro Bello me ha enviado un guión sobre Cabrujas. Sí, José Ignacio Cabrujas. Fue un destacado director, actor, cronista, escritor de telenovelas, autor de guiones cinematográficos, moderador de programas de radio y humanista venezolano. Es considerado como uno de los renovadores del género de la telenovela y conocido como el maestro de la telenovela. José Ignacio Cabrujas fue un hombre multifacético con una aguda inteligencia. Y en este vídeo vamos a hablar de sus 10 obras de teatro más importantes. Dentro intro. Hijo de una familia humilde. Su apellido original no es Cabrujas, es Cabruja, en realidad, sin ese. El caso es que una vez un periodista publicó una nota sobre la actuación de Cabrujas en el TU, el teatro universitario del que hablaremos después, agregando la S. Y al parecer al joven actor le agradó y la siguió usando, por lo que pasó a ser conocido como José Ignacio Cabrujas. Pero Cabrujas decidió ser escritor. Y lo hizo justo después de leer Los Miserables de Víctor Hugo. El mismo Cabrujas cuenta que no pudo parar de llorar, envuelto en tal exaltación. Y se dijo: esto es lo que yo quiero hacer en la vida. Que estas letras, estas páginas, me hayan producido toda esta emoción es un milagro. Y yo quiero formar parte de ese milagro. Su infancia y su adolescencia transcurrió en la popular zona de Catia, en Caracas, la cual evoca de manera recurrente tanto en sus escritos como en sus disertaciones públicas. E ingresó en la Universidad Central de Venezuela para cursar Derecho, carrera que abandonó tiempo después para dedicarse al teatro. Como decíamos, debutó en el TU como actor. En el seno del TU, Cabrujas tiene la oportunidad de emprender el camino de la dramaturgia. Y ahora sí que sí, después de esta nota comenzamos con las 10 piezas más importantes de teatro de José Ignacio Cabrujas. ¡Número 1! Juan Francisco de León. En esta pieza hace las primeras indagaciones sobre la idiosincrasia y la historia venezolana. Cabrujas manipula el pasado para entender el presente. En esta obra utiliza como pretexto un hecho histórico, pero para crear una situación ficticia. La situación histórica que usa como pretexto es la revuelta de Juan Francisco de León contra la Compañía Guipuzcoana entre 1749 y 1751. Precisamente por haber sido sustituido como autoridad mercantil, civil y penal en los valles del río Tuy, lo que facilitaba el contrabando de cacao y atentaba contra el comercio entre España y la entonces provincia de Venezuela. Número 2. El extraño viaje de Simón el Malo. En esta obra la idea principal es la imposibilidad de ser honesto en la sociedad actual. Simón, el protagonista, vive varias experiencias en las que la búsqueda de la honradez entra en contradicción con la realidad de las relaciones humanas, que niegan esta posibilidad. La acción se estructura en base a las relaciones urdidas por tres payasos, ¿Quieres imprimir un carácter lúdico en la trama? Simón es una víctima de las relaciones que urden los payasos y alguien impotente ante las fuerzas ocultas de la sociedad. Sus gestos de inconformidad se agotan ante la contundencia de la realidad. En esta obra, Cabrujas empieza a aplicar las teorías del teatro libre, abierto, casi circense, unidas al distanciamiento de Brecht. Por si no sabéis qué es. Número 3. En nombre del rey. Esta vez recurre a la figura de Gonzalo Jiménez de Quesada, fundador de Santa Fe de Bogotá, quien protagonizó varias expediciones. La más importante en 1568 en busca de... Después de fracasar en el intento, se retiró hasta morir. Sus restos reposan hoy en la Catedral de Bogotá. Este personaje, o por lo menos su nombre, es el protagonista de la pieza. Pero el personaje de Cabrujas en poco o nada se asemeja a lo que nos cuenta la historia, pues lo coloca en una situación imaginaria. Esto marca la diferencia con su obra histórica anterior, donde la base histórica era real. La obra ahora se presenta en varias ocasiones insólita, lo que la hace bastante fantasiosa. En el programa de mano, Cabrujas escribió una nota muy significativa para comprender cómo asumió la historia en su teatro. Entre la historia de América y su mitología, prefiero esta última. Cabrujas busca con esta obra cortar con esa visión heroica del teatro histórico venezolano, porque, como él mismo decía, en los hitos de nuestra historia hay un fraude. Este hecho convierte a En el nombre del rey en la primera obra antihistórica venezolana. Número 4.
vías de poder. La idea original era del dramaturgo y cineasta Roman Chalbaud. Al principio, Chalbaud y Cabrujas escribieron un guión cinematográfico, pero por dificultades de producción decidieron convertir el guión en una obra de teatro. El haber sido originalmente una idea cinematográfica le da a esta obra un lenguaje abierto que da flexibilidad a la acción. La pieza experimenta con nuevos lenguajes propios de la nueva dramaturgia venezolana. Espacios y tiempos son reconstruidos por la memoria del protagonista. Por eso, la acción es fragmentada como un manojo de instantes a partir de un recurso muy efectivo, que es la conversación inicial de dos personajes que trae a escena una historia, con su pasado y conflictos presentes. Número 5. Venezuela barata. La existencia de esta obra se desconoció durante muchos años. Con esta obra se puede entender en gran medida la visión del mundo de Cabrujas y sobre todo el cambio que tiene posteriormente su teatro. Esta pieza da luces a la aparición de obras como Profundo y Fiesole. Obras que parecían arbitrarias por el cambio de enfoque del autor en su dramaturgia, pero debido al desconocimiento de la existencia de esta obra. La obra nos cuenta la historia de Arístides Lander, su fracaso en la gran Venezuela de Guzmán Blanco y sus relaciones con él. El texto desmitifica la historia nacional y a uno de sus personajes más célebres, lo que significa una nueva visión antiheroica del teatro histórico venezolano que se aleja de la épica tradicional. Número 6. Fiesole. La causa inmediata de Fiesole es que encarcelaron a Cabrujas ese año, sin ninguna explicación. Es una pieza corta, escrita desde la más íntima experiencia de su presidio. Una pieza que se aleja de Brecht y se acerca a un Beckett tropical. La obra está distribuida en 3 tiempos, con acotaciones muy lúcidas para evitar cualquier tentación realista en la puesta en escena. Desde el inicio se marca muy bien el contraste entre los personajes uno y otro. Uno es fuerte, otro es tímido, como con traje de luto. La manera de contarnos la historia no se parece en nada, ni en las situaciones, ni en la temática, a sus obras anteriores. Cabrujas va más allá del realismo que había marcado su inicio como dramaturgo. Pero aquí tenemos que hacer un paréntesis, pues la producción dramática de Cabrujas cambia por completo con el estreno de las siguientes 4 obras. Leonardo Asparren Jiménez, especialista en teatro venezolano, toma prestado del filósofo Boecio el término quadrivium para agrupar estas 4 piezas. Si para Boecio las 4 ciencias del quadrivium, aritmética, música, geometría y astronomía, son el camino a la sabiduría, para Asparren Jiménez estas obras son el camino en que Cabrujas decantó su sentimiento dramático de país y llegó hasta la gente para expresar lo que sentía y le pasaba. La primera del quadrivium, Profundo. Una familia, los Álamo, sintió en su casa la existencia de alguien intangible al que consideran beneficioso. Y en su honor se inicia un rito que incluye la excavación en un cuarto de la vivienda. La aparición del Santo Padre Olegario, alguien ante alguno de ellos, les ha inducido la creencia de la existencia de un tesoro en el hueco, con el que construirán una capilla. Pero la excavación topa con la cloaca, previa exhumación de diversos objetos, revelando amargas frustraciones. Aunque prevalece el deseo, más fuerte que la cloaca descubierta. Al final vemos a los personajes, cada uno en su espacio, encontrando en este una coherencia existencial. Escuchan voces de gentes, probablemente la de Olegario. En realidad, todos están solos. Número 8. La segunda del quadrivium. La popularmente conocida como acto cultural, cuyo nombre completo es Acto cultural organizado por la Sociedad Luis Pasteur para el fomento de las artes, las ciencias y las industrias de San Rafael de Egipto, con la presencia de la honorable Junta Directiva y en ocasión de celebrarse el 50º aniversario de la mencionada institución. Ese es el nombre completo. Bueno, nos cuentan la historia de la Junta Directiva de la Sociedad Luis Pasteur en San Rafael de Ejido, quienes deciden montar una obra de teatro para celebrar el aniversario de la institución. Tenemos entonces 2 historias. La de la obra interpretada por la Junta Directiva y cuyo nombre es Colón, Cristóbal, el genovés alucinado, y la de la Junta Directiva en sí. En el desarrollo de la obra se elabora un discurso a partir de situaciones históricas cuyo significado no es más importante que el propósito del autor con la obra. Para los vecinos de San Rafael es trascendental que su principal institución social, la Luis Pasteur, celebre su aniversario. Se trata de una sociedad pretenciosa que enaltece todo lo que su junta directiva considera
que San Rafael de Ejido cree y aspira. Son uno y la misma cosa, pueblo y la sociedad Luis Pasteur. No hay adentro y afuera, no hay actores y espectadores. Las actividades que realizan para culturizar a los vecinos son una simple excusa para realizarse psicológica y socialmente. En una relación tragicómica con la realidad, son incapaces de afrontar su realidad. Y cuando desean hacerlo, se hunden en la realidad que está en su imaginación. No son capaces de actuar sobre su propia realidad. En profundo, como veíamos antes, se quedan solos, pensando que oyen voces. En acto cultural, Amadeo grita: ¡proponemos un minuto de silencio! Número 9. La tercera del quadrivium. El día que me quieras. Es la obra más famosa del autor y posiblemente la más montada de toda su dramaturgia. La obra utiliza como excusa la visita de Carlos Gardel a Venezuela, contándonos la historia de la familia Ancízar en 1935 durante la dictadura de Juan Vicente Gómez. Y al mismo tiempo la historia de Pío Miranda, amigo de la familia y novio de María Luisa Ancízar, quien planea a futuro viajar a vivir a los kolhos de Ucrania. Pío tiene una muy marcada y demencial empatía por la nueva Unión Soviética. En medio de la noche llega Carlos Gardel a la casa de la familia Ancízar y comparte con ellos una velada, en la que Pío Miranda revela sus frustraciones y angustias delante de la familia de su novia y del cantante. En el momento de su estreno, Cabrujas se encontraba en el mayor punto de su popularidad, por un lado haber cambiado algunos estereotipos de las telenovelas y por otro, por el éxito que tuvo Acto Cultural. Justo en ese momento estrena esta pieza, que nos muestra al mítico cantante Carlos Gardel, icono de la música popular de ese entonces y primera estrella internacional del mundo del espectáculo en visitar la Venezuela de aquella época. Y a Pío Miranda, una patética representación de una generación que creyó que un día más tarde que temprano, verían enarbolada la bandera de la revolución comunista en todo el país. Los personajes generan un gran impacto emocional y una verdadera conmoción nacional que opaca hasta el éxito de Acto Cultural. El estreno de esta obra genera el primer fenómeno del teatro venezolano, convirtiendo a Cabrujas en el primer dramaturgo venezolano de culto, con devotos seguidores y detractores. Y por último, número 10, y cerramos el quadrivium con El Americano Ilustrado. La obra está contada desde la perspectiva de los hermanos Arístides y Anselmo Lander. El primero, Arístides, un caudillo conocido como el Ilustre Americano. Y el segundo, Anselmo, un clérigo laico, como lo denominaba Cabrujas, con serios conflictos de fe. Ambos encaran las frustraciones de una nación que ya en esos momentos se enfrenta a una intelectualidad trastabillante. Todo esto en medio de un país sumergido en las irresponsabilidades y ligerezas gubernamentales del presidente Guzmán Blanco. Estos dos personajes, Arístides y Anselmo, se debaten entre sus vidas públicas y privadas. Su privacidad gira en torno a María Eugenia, esposa de Arístides, quien es atendida con indiferencia por su esposo y con avidez erótica por su cuñado clérigo. ¡Atrás! ¡Es que dijo usted Jehová! La vida pública gira en torno a Guzmán Blanco, el presidente, contra el que conspira escuetamente y sin ninguna eficacia para derrocarlo. Arístides y Anselmo son dos personajes que tienen discursos idénticos y complementarios entre sí. Se podría decir que son dos personajes desempeñando el mismo rol y que solo se diferencian con su relación con María Luisa, es decir, la sensualidad y el sexo. Cabrujas escribió otras obras importantes como Una noche oriental, que aunque fue escrita antes de El Americano Ilustrado, no se parece a las del quadrivium. A pesar de que los personajes son un grupo de fracasados, estos difieren de los grandes fracasados de Cabrujas. Autorretrato de artista con barba y pumpa y Sony, diferencias sobre Otelo, Moro de Venecia, son otras obras importantes de Cabrujas, pero tratan temas que para el autor son impersonales. Según el mismo Cabrujas, la estrategia se limita a relatar y describir la vida de dos personajes históricos. Las obras de Cabrujas han sido representadas en varios países de Latinoamérica y Europa. Su columna de prensa, El País según Cabrujas, dio luces como uno de los intelectuales más importantes de la Venezuela del siglo XX. Pero como decíamos, también fue un gran escritor de telenovelas, de guiones cinematográficos y docente universitario. Su obra es tan influyente que se le puede considerar uno de los hombres de teatro más completos que ha tenido Venezuela. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. La verdad es que Alejandro ha hecho un currazo con este guión, o sea, yo no hubiera podido en la vida hacer esto, no sabría ni dónde empezar a sacar la información que has sacado tú para esto. O sea que muchísimas gracias por enseñarnos todo este conocimiento. Y por ese lado, espero que vosotros hayáis aprendido un montón de cosas. Y hasta aquí el vídeo de hoy de la convocatoria latinoamericana de divulgación de artes escénicas para YouTube.
Si no me conocías, yo soy Sazo Entaila, este es mi canal de divulgación de artes escénicas. Si es la primera vez que pasas por aquí, dale a like si te ha gustado y compártelo si tienes a alguien que le pudiera interesar. Y si te ha gustado mucho, por favor, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de los vídeos que publico en el canal. Y te lo voy a poner súper fácil. Aquí te dejo el botón de suscribirte y aquí una lista de reproducción con todos los vídeos de la convocatoria latinoamericana. Así que nos vemos en el próximo ensayo y... Beatbox! Yo,